Las 5 revelaciones. La primera revelación que hizo época a la humanidad fue mediante las enseñanzas de Dalamatia, a través de sus 100 maestros. Esta quedó impregnada en la mitología posterior, que miles de años después tuvieron los sumerios, y probablemente se les asoció al mito Anunnaki de los dioses instructores. La segunda revelación que hizo época en la humanidad fue aquella basada en los hijos materiales, un Adán y Eva que servirían de elevadores biológicos para los humanos, pero además de esto fueron instructores. Muchos siglos después, la religión judeocristiana interpretaría esas acciones como si ellos hubieran sido los padres originales de toda la humanidad, además de traer la caída a los hombres. Los pueblos griegos y de otras latitudes también serían beneficiados por los adanitas, y mucho de esto quedaría en los registros como los antiguos dioses griegos, entre otros. La tercera revelación que marcó época en la humanidad la trajo un ser de un gran nivel espiritual, materializado en la tierra, un Melquisedec. Este fundó una escuela en Salem y trajo la revelación del monoteísmo a la tierra. Este sería el cimiento para la posterior predicación de Jesús. Entre los discípulos de Melquisedec estuvo Abraham. Los misioneros de Salem se esparcieron por el globo con este evangelio salemita. El evangelio de Melquisedec penetró en muchas religiones orientales y sus ideas nucleares se integraron parcialmente hasta cierto punto en religiones nuevas y en formación como el judaísmo, el budismo y el islam, entre muchas otras. Así se proveyó el soporte espiritual para millones de personas hasta el día de hoy. Jesús de Nazaret y sus enseñanzas son la cuarta revelación que hace época en Urantia. Su evangelio del reino de los cielos se centra en experimentar la paternidad de Dios y lograr una relación con el Padre, además de vivir la hermandad entre los hombres con una vida llena de servicio, bondad, belleza y verdad. Al igual que las revelaciones anteriores, lo que predicó Jesús se sumergió por los procesos históricos en las diferentes iglesias actuales. Aún así, aún distorsionado, el cristianismo ha proveído sustento ético y moral para la familia y civilización occidental judeocristiana hasta el día de hoy. Y muchos logros como la abolición de la esclavitud, la mejora en la condición de muchos niños y mujeres, junto con un avance en las condiciones del trato entre los seres humanos, se debe a esos cimientos éticos del cristianismo, a esas enseñanzas nucleares sobre el amor. Aún al día de hoy, sus enseñanzas en estado de latencia pueden transformar al mundo. Los documentos de Urantia son la quinta revelación, que hará época en los siglos por venir. Esta se encuentra aún en un proceso embrionario inicial de la creación de alumnos, estudiantes y maestros, y en el futuro ayudará en el liderazgo de las próximas generaciones. Tiene el potencial de transformar el mundo y coordinar una armonía sin igual entre ciencia y religión, entre filosofía y una adecuada visión social para mejorar a nosotros mismos y nuestro mundo.
pero estas son solo revelaciones que hacen época o trascendentales a largo plazo en la humanidad. También en todos los tiempos han existido autorrevelaciones, microrevelaciones e inspiraciones personales. La diferencia con las grandes revelaciones anteriores es que estas últimas, más pequeñas, son producto de la iniciativa propia de criaturas celestiales individuales o de conexiones esporádicas con el ajustador de alguna persona. En cambio, los documentos son la coordinación de múltiples seres bajo la supervisión directa de las altas autoridades celestiales. En el caso de las microrevelaciones, también sucede que la mayoría de ellas igualmente han sido distorsionadas en mayor o menor grado por las creencias de la propia persona, la época imperante de turno, el fanatismo de los adeptos o el paso del tiempo. Pero podemos tener fe en que de igual forma, con estas imperfecciones, a veces inevitables, seguimos avanzando y progresando hacia la meta de una era de luz y vida.